Desde un Windows XP remasterizado, nuevo modo oscuro para Word y el navegador Chrome, la nueva configuración de la batería en la actualización Zoom Valley y el primer vistazo, sí, la exclusiva al nuevo menú de inicio flotante en Windows 10. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias de Microsoft y todos los productos derivados. Como siempre, me da muchísimo gusto nuevamente saludarlos. Recuerda estar suscrito a este canal porque obviamente son noticias, aportes informáticos, las review a ciertos programas. Así es que bueno, muy importante que me sigas en todas mis redes sociales. Ya lo sabes, como siempre, todos los enlaces extras van a estar abajo ahí en la descripción. Vamos a irnos ya directamente al grano porque en esta semana pues se lanzaron ya los parches de febrero. Windows 10 pues recibió esta actualización acumulativa donde se han corregido 56 vulnerabilidades y un peligroso zero day. Te voy a estar dejando más información donde elaboré un video completo, exhaustivamente completo, las razones por las cuales debes de actualizar Windows 10. Así es que básicamente es mi respuesta, mis argumentos ahí. Es que ya está disponible parches de seguridad de febrero de 2021. Windows 7 recibió ahí una actualización con el soporte extendido, Windows 8.1, Windows 10 en la versión 18.09 hasta la 20H2 y Server 2008 R2 a 2019. Así es que ya están corregidos toda clase de vulnerabilidades. Y luego después vamos a hablar acerca de mejoras porque en el canal secundario publiqué un video más extendido hablando acerca de la nueva mejora, el nuevo modo oscuro más penetrante de Word. Es más eficiente ahora, se aplica prácticamente a todas las páginas como lo estarás viendo ahí. Elaboré un video más completo charlando acerca de este nuevo modo oscuro. Obviamente te voy a estar dejando el enlace ahí abajo en la descripción, ese nuevo modo oscuro que ya ha sido probado por el programa Insider de Office. Así es que ya estaría ahí pronto llegando para usuarios generales. Y luego después hay que hablar acerca de los conceptos de Windows. Y obviamente siempre le damos continuidad aquí. Me gusta mostrar el trabajo de ciertos diseñadores, también el trabajo de ciertos creadores de Windows desatendidos, modificados. Pronto tendremos un gran video acerca de una sensacional, ISO totalmente épica. Ya la estoy probando para darle un review muy especializado pronto, muy pronto. Pero hablando acerca de los diseñadores de conceptos, han elaborado otro concepto nuevo de Windows XP remasterizado, todo lo que quisiste ver de Windows XP mezclado con Windows 10, una versión que se le llama 21H2, que tal cual obviamente es un concepto, no lo vas a poder descargar, así es que olvídate de eso, es un concepto elaborado por ciertos programas de diseño. Este creador se llama Abel Rahan Zobi y bueno, te voy a estar dejando su canal directamente abajo en la descripción, el vínculo del video completo, lo estarás viendo ahí, pero justamente podemos ver el explorador de archivos, podemos ver la personalización muy enfocada a algo como puede ser el Windows 10. Ahí podemos ver también el sistema de Cortana con un nuevo centro de acción dividido en dos partes. La primera de ellas, un área de notificación para los programas, y la segunda, un apartado desde el que podremos activar o desactivar funciones del sistema operativo. Así es que muchos elementos modernos que han sido implementados respetando la esencia del sistema, todo perfectamente integrado y funcionando sin problemas, igual que hacía en su momento el Windows XP original. Y luego después, ahora sí, hablando acerca del nuevo modo oscuro de búsqueda de Google que se está ya implementando con soporte para Windows 10. Esto ya es un poco antaño hablar acerca del modo oscuro en lo que es el navegador de Chrome. Es que los usuarios de Windows 10 finalmente se están uniendo a la fiesta del modo oscuro de Google, según muestran pruebas. Se ha confirmado que el modo oscuro de Google ahora se está implementando lentamente en computadoras de escritorio que ejecutan Windows 10. Esto sí, los dispositivos están incluidos en las pruebas A sobre B, para que solo un pequeño porcentaje de usuarios puedan activar el modo oscuro para la búsqueda de Google. Y bueno, tal cual esto se está implementando en Chrome 76 de Windows 10 en las versiones 18.09 y más recientes, pero solo ciertos usuarios. De hecho, está más integrado el nuevo modo oscuro. Google ha estado probando el modo oscuro desde finales del año pasado, aunque todavía no ha llegado a todos. Sí está disponible para la sesión de su navegador, debería estar en la página de preferencias en la cuenta de Google. Si tienes suerte de poder activar ese nuevo modo oscuro, verías una notificación para el modo oscuro en los resultados de búsqueda de Google, como se muestra
ahí directamente en la pestaña de preferencias de la cuenta de Google. Puedes cambiar el tema entre oscuro, claro o predeterminado del sistema. La opción predeterminada hace que la búsqueda de Google respete la configuración del tema de la aplicación que ha establecido Windows 10. Como he dicho, pues justamente todo prácticamente se vuelve en modo oscuro integrado ahí en el navegador. Eso me parece súper genial. Y bueno, son las mejoras al nuevo modo oscuro de Google, que según las confirmaciones de Chromium, Google está probando nuevos estilos de modo oscuro para la próxima función de búsqueda de pestañas. Pues en la actualización, los colores de la sección o desplazamiento ahora coincidirán con los colores del cuadro multifunción para abordar el problema de coherencia de ese modo oscuro. Y he añadido las siguientes noticias ya de último momento, pero sin duda son excelentes exclusivas. El primer vistazo de cerca a la nueva configuración de la batería en Windows 10 que llegará con la actualización de Sun Valley, y es que Microsoft parece estar trabajando en una nueva página de configuración de la batería con soporte para gráficos y las otras opciones para mostrar más detalle sobre la duración de la batería de la computadora portátil y los dispositivos 2 en 1. Como tal, ahí se empieza a mostrar la nueva herramienta. El primer elemento que debe de verificar cuando tiene poca duración de la batería es el uso de la aplicación. Si tienes demasiadas aplicaciones ejecutando en segundo plano, entonces se deberá desactivar el fondo, y la aplicación de configuración ahora lo ayudará a hacerlo de manera más fácil y sencilla. Tener en cuenta que Microsoft, pues mira, está trabajando en esta nueva pestaña de configuración ahí para que de esta manera ahorremos un poco más de batería. Y bueno, según el desglose de esa hoja de ruta o esa pequeña filtración, pues mira, se viene así tal cual como lo estás viendo, esas mejoras para lo que es Sun Valley. Así es que es lo que se ve de primer momento. Esto permitirá descubrir el proceso en segundo plano más agresivo y eliminar las tareas para aumentar la duración de la batería. Y obviamente si vienen más mejoras, pero sin duda esto es lo que se sabe hasta el momento. Una nueva pestaña de configuración de batería ahí en Windows 10. Y luego después tenemos la exclusiva, el primer vistazo al nuevo menú de inicio flotante de Windows 10. Esta exclusiva se la dieron a Windows Later, y según los informes, Microsoft está trabajando en una importante revisión de diseño de Windows 10. Obviamente, como ya sabemos, el nombre es Sun Valley y se lanzará en octubre de 2021. En la actualización de Sun Valley, el menú de inicio de Windows 10 también se actualizará con esquinas redondeadas y flotantes, pero también aparte, pues mira, en efecto, se mostrará ya el menú de inicio ahora separado. Y es que Microsoft comenzó a trabajar en Windows 10 Sun Valley el año pasado, y según se informa, la actualización introducirá un rejuvenecimiento visual radical de Windows que incluye una nueva interfaz atractiva que utilice mejor lo que es el lenguaje de FluDesi y el WinUI 3 de Microsoft. Las referencias en las compilaciones de vista previa han sugerido que los componentes de la interfaz de usuario de nivel superior de Windows 10 eliminarán, como he dicho, las esquinas afiladas y por esquinas redondeadas. Esto incluye al menú de inicio, y con ello pues en efecto se le dará este toque que va a estar ahora el menú de inicio flotante. Así, según las filtraciones, las fugas de capturas de pantalla en cuanto a las maquetas publicadas por Microsoft se ven así tal cual. El primer vistazo, en efecto, lo estás viendo ahí. Ya hay que destacar que esto es muy similar a Windows 10X. El menú de inicio, centro de actividades de Windows 10 parecen ya ahora están separados de la barra de tareas para crear una experiencia que se llama la experiencia flotante. Por lo tanto, será ahora esto. Desafortunadamente parece que no habrá una opción para cambiar el radio de las esquinas redondeadas o desactivar el efecto flotante. Ahora sí que ya vendrá todo esto ya a partir de Sun Valley en adelante. Así no se podrá configurar, no se podrá implementar a la barra de tareas, así es que estará ahora ya en modo flotante. Esta es la primera maqueta, el primer vistazo, la primera exclusiva. Es lo que se sabe en cuanto a la pequeña filtración. Se espera que la actualización de Sun Valley finalice en junio de 2021 con todas y prácticamente todas las novedades. Por eso es que no he realizado ese video. Probablemente realice un pequeño video de los avances que se han ido realizando, pero en junio debería estar un video completo, ojo, con todas y absolutamente todas las novedades que llegarán para octubre. Es muy probable que Microsoft siga implementando nuevas mejoras, siga implementando nuevas herramientas, pero es lo que se sabe de primer momento, que el menú inicio, centro de actividades tendrán ahora pues esquinas redondeadas y aparte el efecto flotante
que nunca se había visto ahí en Windows 10. Así es que pues se siguen trabajando en eso. También habría que destacar que alarmas y reloj, correos y calendarios, pues como tal aplicaciones que son indispensables ahí en Windows 10 también sufrirán un cambio. Y bueno, es lo que se sabe de primer momento, la exclusiva en cuanto a lo que es el nuevo menú de inicio flotante en Windows 10. Así es que ahí lo tenemos. Bueno, ya hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un próximo video. Master Tuto Suera. Peace out.